El acuerdo de precios a los bienes entre vendedores y consumidores en el mundo, conocido como libre mercado, es una gran mentira. Es otra hipocresía más como la democracia. Cuando ganas es maravillosa, pero si pierdes ya no tiene tanta gracia. Ya se habla de fraude o directamente de repetir las elecciones para que gane el candidato que quieres. Rumanía. En el mercado ocurre algo similar. Cuando la competencia es mejor que tú, ahí ya se habla de la vieja confiable, la seguridad nacional. Sí, me estoy refiriendo al caso Huawei y TikTok, porque los gringos nos han enseñado que cuando quedas rezagado ante la competencia, la compras o la saboteas. Y tal vez Adil tiene razón sobre los vicios del insensible capitalismo. Esto no es nada nuevo. Las grandes potencias económicas como Alemania, Francia, Inglaterra o los Estados Unidos se han dedicado las últimas décadas directamente a echarle mierda a China y a subirle aranceles, bajo el pretexto de que están acabando con la industria nacional, los empleos y contaminan el medio ambiente, sin olvidar, claro, la censura y todos los demás temas políticos que las grandes economías del mundo son carentes de eso, porque directamente la prensa les dice en qué pensar, como si cualquiera de esos países no hiciera lo mismo o no sé, durante al menos los 2 últimos siglos. Se quejan del proteccionismo de otras naciones, pero estas mismas a lo largo de su historia han tenido medidas proteccionistas. ¿Será que nos acordamos también del Brexit? Un gran ejemplo de esto es Inglaterra, que en plena revolución industrial cerró el comercio de importaciones, salvo las materias primas para desarrollar el país industrialmente. Uno puede entender que quieren equilibrar la balanza con respecto a países desarrollados contra no desarrollados, no quebrar la industria nacional, porque le queda muy difícil a un pequeño empresario competir con los bajos precios industriales de los chinos, por dar un ejemplo, que llegan a abaratar tanto los costes que una mala producción puede hacerle cerrar la fábrica por quiebre financiero. Pero hay que ser sinceros, hay un gran salefismo a la hora de grabar productos. No tienen problema en poner aranceles a productos de vestir, lo cual es entendible por el punto anterior, pero dejan pasar sin impuestos o bajo coste productos que la nación no puede producir o directamente no son competencia, como el caso de los dispositivos móviles en Alemania, donde no se graban mientras que la ropa recibe un 25% de tasa arancelaria. Pero la cosa no acaba ahí. Como China ahora es la potencia tecnológica y los demás países están rezagados, sus patadas de ahogado es grabar con altos impuestos a los automóviles eléctricos, porque no vaya a ser que el mundo se llene de autos eléctricos eficientes chinos, mientras que el viejo continente y el decadente imperio estadounidense se ponen al día con sus vehículos eléctricos después de insistir en la contaminante carrocería basada en combustibles fósiles. Entonces no resulta extraño ver vehículos de Elon Musk siendo financiados por distintos países a costa de los contribuyentes y este mismo magnate, que se dedica hasta a promover golpes de Estado con tal de garantizar la materia prima de los minerales necesarios para el desarrollo de su industria. Porque claro, todo coste siempre lo termina pagando los consumidores, y ni cuenta se da de ello, incluso apoyando y votando por presidentes o congresistas que justamente implementan medidas que los perjudican. Porque ¿a quién se le ocurre grabar vehículos extranjeros si esto no pone en jaque la producción interna del país y sus empleos, por el simple hecho de no estar a la par para competir o directamente no tienen dicha industria, porque directamente son naciones llamadas en vías de desarrollo y también tienen a las sanciones del papá Estados Unidos? A duras penas tratan de solventar sus problemas de salud, educación y producción alimentaria, como para andar compitiendo con los avances tecnológicos del mercado. Solo basta con ver la tecnología 5G, la quinta generación, que empezó a finales de 2018. Pero en Colombia la mayoría de dispositivos móviles aún están en la 4G. Mientras se trata de implementar en todo el territorio la 5G, China viene produciendo la sexta desde que empezó la quinta y actualmente está en la 5.5, pero empieza a comercializar la sexta a partir del 2030. Con Trump de nuevo al mando del imperio, aterra a ver gente que celebra una guerra arancelaria contra otros países, cuando esa misma gente es la que va a tener pagando más por sus prendas de vestir, sus alimentos, su transporte, sus productos de entretenimiento y demás. En su primer mandato, Trump le regaló una gran publicidad a Huawei en todo el mundo, a 0 pesos. Además, claro, de sabotear a la compañía con temas de compatibilidad y libre distribución, porque claro, esos chinos espías están recopilando datos de sus usuarios secretamente. Con sal o pimienta acompañarás esas mentiras.
A diario la gente regala gratuitamente sus datos a Google y Meta, o hasta paga por ello contratando algún VPN. Pero eso ya es tema para otro video. Beata Israel, la verdad es muy sencilla. La empresa de celulares Huawei está a la altura y está mejor que la vaca sagrada de los celulares estadounidenses, el iPhone. Teléfonos que no tienen nada sorprendente, más allá tal vez de una buena cámara y un abusivo sistema minero contra el usuario. No faltará el que diga que si los iPhones no fueran tan buenos, no habría tanta gente yendo a comprarlos en masa el primer día, o no los comprarían con tanto precio en China. No tiene que ver una cosa con la otra necesariamente. En China hay un impuesto al lujo, por lo que si quieres mostrar estatus, quieres presumir de tu condición económica, te compras lo más caro del mercado, por lo cual eso será un iPhone, no porque sea el mejor. Lo mismo con el tema de las ventas y su precio. Es más un juego especulativo y publicitario. Ocurre lo mismo con la invasión de Rusia a Ucrania. Sancionan el país para que no prospere su mercado, como si los pobladores tuvieran la culpa de las decisiones de su mandatario. De libre nada. Rusia sigue vendiendo hidrocarburos a Europa, así sea por medio de intermediarios. Pero Estados Unidos no implementó dicha sanción como castigo al país agresor. Algo bastante hipócrita, por cierto, de la nación con más bases militares en el extranjero y más conflictos bélicos a lo largo del último siglo. En fin, Estados Unidos lo que buscaba realmente era vender sus hidrocarburos más costosos a Europa. Como resultado, lo mismo que he dicho anteriormente. La gente debe pagar los platos rotos, pagar más por lo mismo. Así no lo produzcan y no haya necesariamente escasez del mismo. Eso sin mencionar los costes bélicos. Queda para otro capítulo aparte, aunque no puedo dejar de lado el tema de saboteo, como el caso de armar grupos irregulares, ya sea en Afganistán o Siria, para perjudicar a rivales. Rusia. Ahora el segundo mandato de Trump. Más de lo mismo, ahora con TikTok. Pero si hay algo en lo que es bueno el presidente de Estados Unidos, es en darse publicidad. Cuando su primer mandato condenaba a la empresa china de ByteDance, el de su posición posa como su salvador, al menos momentáneamente. Para hacer más de lo mismo. Si no puedes competir, cómprala. ¿Verdad, Mazucaritas? Básicamente Estados Unidos se quiere expropiar la compañía china. Pero ahí sí no vas a ver a los medios corporativos decir que Trump quiere acabar con la libre empresa, terminar con el empresariado, estatizar y apropiarse de lo ajeno. Lo que seguramente oirás será un discurso conspiranoico de espionaje y relato de odio contra un país del cual solo una empresa se dedica a hacer lo que todos aman del capitalismo, hacer dinero. Luego terminan normalizando actos criminales como el secuestro de la directora financiera de Huawei en 2018. El discurso de la globalización y el libre mercado está plagado de hipocresía y mentiras. Los países subdesarrollados están llenos de mineras multinacionales de Canadá, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y demás, básicamente el G7. Extraen los minerales y demás recursos naturales necesarios para el desarrollo de su industria, mientras le niegan este mismo a los demás, a la vez que luego se quejan de la migración. Y es que si no extraen los recursos naturales a precio de huevo, terminan propiciando golpes de Estado, para poner a marionetas que les dispongan las condiciones para el saqueo o directamente acuden al genocidio, por la invasión directa. Veas el caso del genocidio en Ruanda, la trágica historia colonial de la India, sin ir tan lejos, lo que ocurre actualmente en Medio Oriente, sin olvidar las naciones petroleras invadidas por Estados Unidos en los últimos 50 años. Porque cuando ya no pueden vender el discurso contra el comunismo, tienes que inventarte que tienen armas nucleares o algo parecido. Como siempre, la vieja confiable, la seguridad nacional. Si unilateralmente perjudican a una multinacional o un determinado sector, las acciones van desde multimillonarias demandas o se acude al recurso de la deuda. El chantaje de no otorgar más préstamos o, por el contrario, otorgar grandes créditos a mandatarios corruptos para endeudar la nación, obligarle a vender más barato o directamente fregar su economía, si es que el país ya no está empeñado directamente como Venezuela. Cristina le dice a Milei, como le vienen diciendo muchos liberales también, estás contrayendo mucha deuda, estás financiando lo que está pasando con deuda que alguna vez va a haber que pagar. Realmente el libre mercado no existe, al igual que su llamado románticamente el poder del pueblo, la democracia. El que tiene el poder toma lo que quiere. Por algo la humanidad ha convivido en guerra durante toda su existencia. Disimulará y maquillará tratando de mostrar conveniencia, pero al final las grandes potencias no pierden o no piensan perder.
Mantendrán esos discursos medioambientales para proteger el planeta y bla 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 bla, pero ellos no lo ejercerán. Al menos no vehementemente y eufóricamente, porque no vaya a ser que otra potencia me deje atrás, o mis vasallos me alcancen. Puros acuerdos para hacer que países en vías de desarrollo se estanquen en su industrialización, mientras ellos hipócritamente siguen depredando los recursos naturales. Mientras le venden a América y África el cuento del mérito, la perseverancia y el progreso, cuando ellos han depredado bajo colonias, multinacionales o injerencias de los recursos de estas. Así fue como soldados del Ejército de Colombia abrieron fuego contra miles de manifestantes, dejando un número de muertos que hasta el día de hoy es incalculable. De nuevo omito otro capítulo, el de narcotráfico y el lavado de dinero, porque el video se me hace mucho más largo, aún dejando más temas atrás. Lo mismo con el tema de la privatización, porque cuando no se pueden llevar la materia prima, mercantilizas el servicio, como en el caso de las hidroeléctricas, porque no se pueden llevar todo ese montonazo de agua. Que sí que pueden generar empleos, pero al final de cuentas termina siendo una fuga de capitales al extranjero, otra forma más de saqueo. Se ganan $500 millones vendiendo litros de Coca-Cola y solamente le pagan al distrito de Cali 50 millones de pesos. Verdad es que huelen a palo, pero ya basta de creer de que algo por ser público es malo y que si es privado es bueno. O directamente que el proteccionismo es malo o es bueno. Depende de quién le preguntes, al pequeño empresario o al consumidor, a la gran potencia o al que está en vías de desarrollo. No se puede hablar de economía sin hablar de política, como la mayoría de las relaciones sociales humanas. El mercado es todo un juego de tronos, donde el que gana es quien le vende al otro que se está beneficiando, cuando es al contrario. Eso es todo. Adiós.